Gracias y a ti. todo tuyo. Bueno, pues efectivamente lo que estaba explicando Brenda, efectivamente yo trabajé durante 9 años en un medio de comunicación, en una radio, y era muy fácil para mí explicar en qué trabajaba. Cuando iba a algún sitio y me preguntaban, o cuando a mi madre le preguntaban en qué trabajaba su hija, era muy sencillo decir, es periodista, trabaja en la radio, y además era como muy guay. Ahora me preguntan en qué trabajo y es muy complicado explicar dónde trabajo o qué es lo que hago. Me quedo en directora de proyectos digitales, directora de operaciones, pero ¿de qué? O me pongo nombres raros como Visual Data Science o cosas de estas. La verdad es que precisamente esa dificultad con la que me he encontrado y se encuentran mis compañeros en la empresa es lo que nos ha hecho darnos cuenta de que somos o nos dedicamos a algo que todavía no existe o que está empezando a existir ahora. Sería una de esas profesiones digitales del futuro de las que vamos a hablar durante los próximos minutos. Entonces intentaré un poco definir exactamente a lo que nos dedicamos y de alguna forma que sea uno de los ejemplos de esas profesiones digitales del futuro, pero bueno, he un poco encuadrado esta presentación o esta clase, esta charla que vamos a mantener desde 3 puntos de vista. Si lo veis en la presentación, hablaremos de las profesiones con futuro, de las profesiones del futuro y del futuro del trabajo, que son cosas completamente distintas. Entonces, mi idea es empezar hablando del futuro del trabajo. Cómo va a ser el mercado laboral, cómo van a ser las empresas, cómo van a ser los trabajadores, las cualidades y habilidades que tienen que tener los trabajadores del futuro. Lo primero que he hecho, aparte evidentemente de investigar y de informarme un montón de todo lo que se habla, hay gurús muy importantes en todo el mundo que hablan del futuro del trabajo y de cómo va a cambiar la manera de relacionarnos empresa-empleado. Bueno, pues algunos de ellos han dicho frases bueno, pues que suenan muy gruesas, ¿no? Muy grandes y que me gustaría también que de alguna manera desmenuzáramos. Por ejemplo, Thomas Frey, que es del Da Vinci Institute, que es un instituto que se dedica a, pues precisamente eso, ¿no? A pensar en cosas del futuro, en cómo va a cambiar la humanidad, el trabajo, etcétera. Pues dice que para el año 2030 más de 2.000 millones de trabajos habrán desaparecido. Yo cuando leí lo del 2030 me daba, madre mía, todavía queda un montón. No, quedan 12 años simplemente. 12 años es muy poco tiempo. La inteligencia artificial, dice Elon Musk, que como sabéis es el CEO de Tesla, es nuestra mayor amenaza existencial. Se está hablando muchísimo de la inteligencia artificial y de la realidad virtual y del papel que va a tener tanto en las empresas del futuro como en el mercado laboral, como en la desaparición o cambio de muchísimas profesiones que van a ser sustituidas por realidad virtual, bots, chatbots, etcétera, etcétera. Y luego hay una frase un poquito más esperanzadora de Stefan Carliel que lo que dice es que depende de nosotros realmente guiar la innovación de una manera responsable, ¿no? Al final, a lo largo de la historia de la humanidad han ido desapareciendo y a la misma vez apareciendo nuevas profesiones, no es nada nuevo. Entonces, precisamente es eso lo que tenemos que saber gestionar, abrir nuevas oportunidades y no eliminarlas. El futuro, y este es un punto muy interesante que debe hacernos reflexionar, no tendrá el problema, el futuro, y hablo, como os digo, de dentro de 10 años, de una escasez de empleo. El problema será que habrá un tipo de empleo para el cual el mercado o las personas que pretendan emplearse probablemente no estén cualificadas. Se va a necesitar un tipo de habilidades y un tipo de cualificaciones a un mercado que todavía probablemente no esté preparado para ello. Entonces, ese punto sí que es muy interesante tanto de analizar como para hacernos ver como sociedad educativa incluso, el pensar si realmente estamos formando en las habilidades que necesitan a los futuros trabajadores. Estuve revisando qué se había hablado en el Foro Económico Mundial de Davos, que es uno de los foros en los que más se habla tanto de economía como de trabajo y todo lo que envuelve al mercado laboral, la mujer, la igualdad, la equidad, los nuevos trabajos, los trabajos
desaparecerán, etcétera. Y bueno, en este 2018 se celebró en enero y desde el punto de vista tecnológico, evidentemente se han hablado de muchas más cosas, pero relacionado con lo digital, de lo que más se ha hablado es de algo que probablemente habréis oído hablar todos, que es blockchain, que es esta nueva forma de programación que lo que consiste es en la concatenación de bases de datos y lo que permite es pues tener una cantidad muy grande de datos encriptados, ¿vale? Yo no soy informática, pero más o menos os lo resumo de esa forma. Y también se habló mucho, como os nombraba hace un momento, de la inteligencia artificial y del papel que tendrá en el futuro. Me llamaba más la atención porque se centró ese foro más en el mercado laboral y en el trabajo, lo que se habló en 2016. Y lo que decían es que habían varios factores que estaban empezando a influir, y ahora efectivamente ya es algo que se nota de forma muy clara, en el cambio en nuestro modelo de trabajo. Y es que la producción se va pasando a países que tienen pues una mano de obra muy económica, mucho más económica y poco cualificada. Con lo cual, los que llamamos países de desarrollo o más desarrollados, van a tener otro tipo de trabajadores que van a tener que ser colocados, por decirlo así, en otro tipo de empleos distintos, con lo cual es una oportunidad también para ellos que exista esa nueva forma de trabajar. Se decía que los próximos 5 años se van a perder 5 millones de puestos de trabajo. Si esto fue en el 2016 y estamos en 2018, ya nos quedan 3 años para que acaben de desaparecer todos esos puestos de trabajo. Muchos relacionados, según explicaban los expertos, en trabajos de oficina y administrativos. Mucho trabajo burocrático, de papeleo, de gestiones que son más o menos mecánicas, pues están más o menos condenados a esa desaparición por precisamente la digitalización de prácticamente todos los procesos en las empresas o incluso las administraciones públicas, la educación, etcétera. Se acaban, por tanto, profesiones que van quedando obsoletas y a su vez surgirán otras que precisarán esas nuevas habilidades. Y un dato que me parecía muy curioso, un titular muy interesante, era que el 65% de los niños de primaria tendrán profesiones, cuando sean mayores, que a día de hoy no existen. Y eso sí que es realmente algo que está ocurriendo ya, incluso sin darnos cuenta, está surgiendo a nuestro alrededor. Otro punto interesante es saber no solo qué se va a encontrar el trabajador, sino qué pide, porque esa gente que está en primaria, efectivamente, vive en un entorno completamente distinto al que nos criamos nosotros o al que se criaron mis padres o otras generaciones. Han nacido rodeados de tecnología, tienen unas habilidades innatas que jamás nosotros podríamos haber aspirado y por tanto ellos también aspiran a otro tipo de trabajos y otro tipo de puestos en los que desempeñar sus habilidades. Por ejemplo, serán o son muchos de ellos gente con mentalidad disruptiva, que no tienen miedo a la rotación. Ese modelo de un trabajo para toda la vida está totalmente obsoleto. Participar en la toma de decisiones. Es muy antiguo eso de las jerarquías. En determinados puestos, precisamente, probablemente esos más mecánicos, puede tener todavía un sentido. Pero si estamos diciendo que ese tipo de profesiones tienden a la desaparición, aparte de porque se traslade a otro país, porque se van a robotizar o se van a mecanizar, esos nuevos modelos que los sustituyen necesitan a gente, o al menos la gente que va a ocuparlos, necesita poder tomar decisiones, pensar y formar parte de la empresa. La gestión flexible del tiempo, por supuesto, no es trabajar menos, es trabajar más o menos donde quiera, cuando quiera, que pueda organizarme. Son profesiones que en principio lo permitirán. La transparencia forma parte de lo que hablábamos en la toma de decisiones y forma parte también de lo que la filosofía Smart Visual Data enarbola, que es que la información de la empresa tiene que ser compartida, porque el jefe, y es una frase que utilizamos mucho, un jefe no es más listo porque es más listo. La mayoría de veces un jefe es más listo porque tiene más información. Por tanto, cuanto más información, cuanta más gente tenga esa información en la empresa, más gente habrá pensando y más gente será capaz de tomar buenas decisiones. La formación, por supuesto, hoy en día prácticamente ninguna de las nuevas disciplinas que surgen, sobre todo en el mundo tecnológico, tienen más de 2 años para que sean sustituidas por otra, por lo tanto hay que estar continuamente formado.
la conciliación y, bueno, el término nomads, que es conocimiento y nómadas, es la mezcla entre conocimiento y nómadas, y es ese tipo de profesional que cada vez surge más, que quiere trabajar donde quiera, como quiera, al ritmo que le marquen, dijéramos, los proyectos de los que forma parte, que también se habla mucho de eso, no de un puesto de trabajo, sino de un proyecto, pero con cierta o con mucha flexibilidad para poder trabajar fuera de su casa, o sea, fuera de su país, o de viaje, o desde su propia casa, etc. ¿Y qué pide el mercado laboral? Un informe que se hizo en el Institute for the Future de Estados Unidos definió, además es de este año, una serie de características que va a pedir el mercado laboral, es decir, que se va a pedir a los trabajadores del futuro. Me he puesto el explicativo de cada uno de los puntos porque habían algunas cosas que no eran fáciles de entender. Por ejemplo, ¿qué capacidad tiene que tener? Una de las capacidades que tiene que tener un trabajador de estas nuevas profesiones digitales del futuro, pues tiene que tener la capacidad de crear sentido. ¿Qué significa eso? La capacidad de determinar el significado más profundo de las cosas. ¿Y eso qué significa? Que una máquina no es capaz de hacer eso. Una máquina es capaz de, a través de unas reglas que nosotros prefijamos o incluso que ella aprende, es capaz de sacar unos patrones o sacar unos resultados. Pero cuando en juego entra la ironía o entra cierta profundidad más de información, como puede ser un sentimiento o una manera de expresar las cosas, una máquina no es capaz de ver esa diferencia. Con lo cual, el trabajador, por decirlo así, tiene que tener la habilidad de suplir a la máquina. Inteligencia social, más o menos es lo mismo. Son todo habilidades que un robot o que una máquina hoy en día no puede cumplir, y que, por tanto, ahí estaremos los seres humanos para poder suplirla. La capacidad de conectar con los demás de manera profunda, de estimular las reacciones deseadas. Una máquina me dará un número, una máquina me dirá, por ejemplo, que el mejor resultado de ventas es 25.000, pero será una persona la que sepa cómo estimular al trabajador para que consiga ese récord o consiga ese objetivo. No es una máquina, aunque podamos ayudarnos de ellas. Pensamiento nuevo y adaptativo. El mercado laboral del futuro no quiere a alguien que venga, haga sus horas, estrictamente lo que se le pida en el trabajo y se vaya a su casa. No. No, porque las profesiones que existirán en el futuro exigen mucho movimiento de mente, ¿no? Mucho pensamiento, mucha también autonomía, ¿no? Tener esa capacidad de tomar decisiones. Las competencias estructurales, es decir, la capacidad de operar en diferentes entornos culturales. Las competencias estructurales son, por ejemplo, un ejemplo muy simple, los idiomas. O sea, en un mundo cada vez más global, no tendrá sentido que alguien no sepa hablar inglés, como nos pasa en España muchas veces, o cualquier otro idioma, y cada vez más idiomas que sean una competencia importante dentro del sector en el que se trabaje. Con lo cual, ya no solo el idioma, incluso el tener la capacidad o tener conocimiento de conocer la cultura de la persona que tienes de enfrente, que puede ser perfectamente de Canadá o de China o de Chile, pues todo eso será algo muy a valorar en las profesiones del futuro. El pensamiento computacional, la capacidad de interpretar grandes cantidades de datos. Y ahí volvemos a entrar en el ejemplo que os pondré al final de esa nueva profesión digital del futuro, que sería el Visual Data Scientist. El pensamiento computacional es que una computadora es capaz de procesar millones, trillones, terabillones de datos y tenemos muchísimos ingenieros y matemáticos y estadísticos que saben luego hacer esas fórmulas, procesarlas, calcularlas, etc. Pero necesitamos que luego alguien nos explique cuál es la mejor manera de reaccionar ante esos datos, porque esos datos se sacan y se consiguen y se calculan para conseguir una reacción a continuación, porque si no, no tiene ningún sentido. Si yo saco cuántos kilómetros recorre un autobús del transporte público en la ciudad de Madrid, no es simplemente, vale, aparte de por la curiosidad de tener el dato, será para tomar una decisión posterior, pues que hagan menos, pues cambiar las rutas, pues el tipo de combustible que no contamine, etcétera, etcétera. Y alguien tiene que estar, y ese alguien tiene que ser humano,
tiene que estar detrás para ser capaz de trasladar ese dato a algo que tenga sentido. Y luego la multidisciplina, y eso también es algo que nosotros en Zeus lo vivimos día a día. Uno no es diseñador de diseño gráfico, por decir algo, y ya está. Y hago diseño gráfico y que venga el director de proyecto o que venga quien sea, me diga lo que tengo que dibujar y yo lo hago. No. Hay que tener ciertas nociones, incluso de negocio, incluso financieras, incluso de programación, y hablo de este sector en concreto. Nociones, evidentemente cada uno sabe de lo que sabe, pero tener una capacidad multidisciplinar es cada vez más importante. Y es más todoterreno, ¿verdad? Y es más difícil encontrar un trabajador que cumpla esas características. Muy difícil. Un poco ligado con lo que os estaba contando antes, hay un término que acuñó Thomas L. Friedman, que es muy interesante, que es la estempatía. A mí me encanta. La estempatía parte de las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La estempatía, dijéramos que engloba las características o la característica principal que tendrán que tener los trabajadores del futuro, que es alguna de estas disciplinas, ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, pero unidas a la empatía humana. Es decir, no vale con que yo sea un tequi súper bueno y sea capaz de hacer estructuras de bases de datos brutales, sino que el que sumará de verdad será el que sea capaz de conectar con la persona que hay detrás de ese ordenador. Ese resumen que os intentaba hacer antes de intentar compensar el humano, lo que la máquina no va a poder darnos, es la clave de las habilidades que va a necesitar el mercado laboral en el futuro. Y las habilidades son, pues como resumen, la estempatía, la habilidad, y esa es la definición, la habilidad para sacar lo mejor que puedan hacer las máquinas, por eso esas 4 disciplinas, y mezclarlo con lo mejor que solo los seres humanos y sus corazones, evidentemente, siguen pudiendo hacer, que es el empatizar. Profesiones con futuro. Bueno, he hecho un pequeño ejercicio que es mirar un informe que se hace todos los años sobre las 25 profesiones del futuro, pero en lugar de mirar las de este año, miré las de años anteriores para ver si se habían ido cumpliendo. En 2014 he hecho un resumen, ¿vale? En 2014 pues, se decía que las profesiones del futuro son esas, o las principales son esas que veis en la diapositiva. Un gestor de contenidos, todo digital, ¿eh? Un director de cuentas digitales, responsable de relación con clientes, experto SEO, experto SEM, responsable de estrategia en redes, gestor de redes, que es como el community manager, responsable de desarrollo web, etcétera, etcétera. Y luego estaba en la parte más al final del informe el responsable de comercio electrónico y el data science, ¿vale? Si luego pasamos al 2017, encontramos otras profesiones nuevas que de hecho en el 2018 se han implantado más todavía. Por ejemplo, responsable de la programática. La programática es la publicidad automatizada en Internet. Para el que no lo conozcas, son auténticos brokers. O sea, la publicidad que nos sale a nosotros en Google o en Bing o en cualquier otro buscador que tengamos, o cuando navegamos en Internet, en cualquiera de las páginas web, son espacios que tienen, por ejemplo, esos navegadores o otras agencias o gente que tiene la capacidad de comprar esos espacios y se hacen verdaderas pujas reales para ver qué marca sale en ese anuncio, y además se hace atendiendo a los gustos de la persona, ya lo sabéis, que está navegando. Ya, eso está todo controladísimo. Está estudiado. Está estudiadísimo. Pero el RTV, que es la programática, es una profesión de futuro. Es una profesión muy de futuro ahora, pero lo va a ser más porque la publicidad no va a ir a menos, va a ir a más. ¿O para qué vamos a tener coches autónomos? Pues para que mientras no conduzcamos veamos la publicidad que nos pongan en los cristales. Con lo cual el sector publicidad, marketing, etcétera, va a ser importantísimo en los próximos años o en la próxima década, igual que ahora lo es. Seguían estando los expertos en SEO, los expertos en SEM, ya empiezan a por lo menos a no ser tan modernos, por decirlo así, ¿no? Ya me van sonando un poco más antiguos. El responsable de e-commerce cobra mucha fuerza, hay muchísima empresa o mucho retail que ya está
está pasando al online o que ya está online. Y luego, aparte del Data Scientist, estaba el Visual Data Scientist, que es efectivamente lo que os estaba explicando, el ser capaz de trasladar de una forma amigable, simple y que se entienda toda la cantidad de datos que pueda tener una empresa o que pueda tener. Alrededor nuestro estamos continuamente rodeados de datos, con lo cual cualquier ente que sea susceptible de tener unos datos que se exploten para una toma de decisiones o para una reacción posterior. Entonces, lo curioso cuando analizas informes anteriores de profesiones digitales del futuro es que cambian a una velocidad espectacular. Por ejemplo, luego lo veremos, pero la figura Community Manager va perdiendo importancia, más que nada como profesión en sí misma. Las habilidades que tiene un Community Manager serán una habilidad, más o menos, por decirlo muy bruscos, como si dijéramos que hubiera un puesto de trabajo de experto en Microsoft Word. Claro, a lo mejor cuando Microsoft Word prácticamente era incipiente, pues sí que tenía sentido alguien que supiera, pero hoy en día el saber gestionar redes sociales, otra cosa es hacer una estrategia en redes sociales, que eso es otra profesión, pero el saber gestionar una red social es algo, por decirlo así, intrínseco, es una habilidad, no es una profesión. Dentro de las profesiones con futuro, aquí están el top 5 de las profesiones con futuro. Los ingenieros. Nos cuesta como empresa muchísimo encontrar ingenieros, programadores, mucho. Claro, un desarrollador web o un desarrollador de e-commerce, bien, no es tan complicado de encontrar, pero cuando nos metemos en nuevas tecnologías, cuando nos metemos en realidad virtual, cuando nos metemos en el Internet de las cosas, en la inteligencia artificial, en la robótica, incluso en la programación en automóvil, que es lo que os estaba comentando antes, es muy, muy, muy complicado encontrar perfiles, muchísimo. Son muy demandados. Yo pensaba, tendría que haber estudiado yo programación, ¿no? De ingeniería, de informática, porque porque de verdad que es un sector que está copadísimo. Nos cuesta mucho encontrar programadores, por lo tanto, evidentemente es una profesión de futuro. Hay una guerra de talento muy importante. Es una pasada, y si vamos a centrarnos aún más en el tipo de ingenieros de estas tecnologías más avanzadas todavía, es complicadísimo. Luego, algo muy, muy comprensible y que es lógico, a nosotros también nos pasa, es que cuando te metes a desarrollar tecnología, hay toda una legislación incipiente, también es cierto, que un abogado que ha estudiado Derecho hace 4 años o 3 años se queda obsoleto inmediatamente. Hay una barbaridad de términos o de casuísticas relacionadas con protección de datos, con propiedad de los códigos y propiedad intelectual de la página web, por decir algo muy simple, que un despacho de abogados que no esté especializado no es capaz de gestionar. Por lo tanto, esa figura de abogado especializado en tecnología es también una profesión de futuro. La genética y la biotecnología, porque vamos a durar muchos años. Se han hecho unos avances grandísimos en genética en los últimos 4 o 5 años, y eso ha abierto un campo muy grande a la investigación y, por tanto, a la necesidad de talento en ese área. Y con ello ligado la gerontología. ¿Por qué? Porque si vamos a durar muchos años, habrá una población adulta, más adulta, muy grande, y por tanto pues habrá necesidad de profesionales médicos especializados en enfermedades pues de gente más mayor. Y luego, triunfador, aparte de los ingenieros, el Big Data. Todo aquello relacionado con el Big Data, desde los ingenieros informáticos, los sistemas, matemáticos, estadísticos y el especialista en la interpretación del Big Data, es según todos los informes, los estudios y toda la gente que habla de estas cosas, una de las profesiones del futuro, pero con diferencia. Yo os he puesto esta pequeña parte de las profesiones sin futuro, que explicándolo tienen toda la lógica del mundo. Estamos asistiendo, y va a ser mucho más rápido de lo que pensamos, a la llegada de los coches autómatas. En nada vamos a circular con coches que no necesitarán conductor. Por tanto, si no necesitan conductor, pues no necesitarán profesional que conduce hoy en día autobuses o que conduce un taxi, o que... De hecho, la progresión está siendo
más allá de cualquier controversia que pueda generar este tema, el que hayan coches que tú puedes alquilar en una ciudad, que son verdes, que puedes circular sin contaminar. De hecho, en el centro de Madrid, dentro de poco no nos van a dejar circular si no son con ese tipo de coches. Sí. También es una manera nueva de consumir el transporte público que elimina al conductor. Por otro lado, los call centers automatizados en nada. Dentro de poco hablaremos con chatbots y ya está. Además serán muy amables, nos entenderán y podemos chillarles todo lo que queramos, que no nos va a servir para nada. Pero también es un sector que está tendiendo a la desaparición. Todo lo relacionado con arreglos, eso es lógico. Hoy en día muchas veces nos sale más barato comprar un zapato por la masificación del textil y el abaratamiento de los costes que ir y llevarlo a una zapatería. Entonces todo lo relacionado con arreglar textil, zapatos, etcétera, pues también tiende a la desaparición. Cajeros, lo mismo. El cajero tanto en una tienda como en un supermercado, un cajero que me cobra en la autopista, el cajero del banco, que también se lo van a tener que empezar a hacer mirar, es otra profesión que empieza a desaparecer. Y el community manager como profesión en sí, pues un poco lo mismo. Y quería poneros un ejemplo de una profesión del futuro, ahora que ya sé qué nombre puedo ponerle a mi profesión, que sería Visual Data Science. Lo digo así porque de verdad es que no sabemos qué nombre poner, pero somos expertos en visualización del dato y eso es una profesión del futuro. Es una profesión del futuro que está muy relacionada con los científicos de datos, porque ellos son los que traen la información, y que está muy relacionada con el user experience, que es el saber cómo disponer la información en un dispositivo, bien sea una pantalla, o sea un móvil, o sea un ordenador, para que el consumo de esa información sea productivo, sea agradable, no sea una interfaz imposible de consumir e inteligible. Entonces, en ese punto intermedio, por decirlo así, está la figura del Visual Data Science. El código no es más importante que el píxel, que muchas veces parece que el programador es el importante, ¿no? O el desarrollador, que es el que hace las bases de datos y el que capta la información, etcétera, y que luego da igual cómo lo veamos. Eso no es verdad, eso es nada más alejado de la realidad. Poner una gráfica al lado de otra, un número al lado de otro, sirve lo mismo que para nada, porque puede incluso ser perjudicial, puede confundirme y no me permite ver un patrón que me haga entender el dato, que al final es para lo que el programador ha sacado la información. Igual que, del mismo modo, diseñar bonito no es diseñar bien. Hacer un video wall o un dashboard con unos colorines y un mapa grande con unos puntos y esto, que sin un sentido y una estrategia detrás no sirve para nada. ¿Qué característica tiene qué característica tiene las personas que se dedican a esto? Tienen que tener ciertas cosas muy claras a la hora de, y yo siempre hablo en este caso de la visualización de datos en empresas, que esas pantallas o que esa información no son o no deben ser para ejercer el control sobre los trabajadores, sino que deben servir para animarles, para emocionarles, para motivarles y para informarles, y no para que se sientan como el gran hermano. No un software SaaS, software as a service, es decir, como un programa que te descargas y tú mismo te montas tus gráficas, ocurre en muchas empresas y acaba siendo un resultado totalmente, sustituible, acaba en los cajones normalmente porque no hay esa estrategia detrás. Y luego las características que sí que tienen que tener es esa transmisión de emoción, es la importancia del real time, de que los datos se consuman al instante. Hoy en día el hacer un informe o el tomar una decisión una semana después, y soy muy buena porque hay empresas que analizan sus datos un mes después, no sirve para nada, es que ya hemos perdido el tiempo. ¿De qué me sirve a mí saber que se me acabó el stock de una zapatilla el martes pasado, el viernes siguiente? Tenía que haberlo sabido el martes para reponerlo inmediatamente. Y eso hoy en día es algo que no está sucediendo en muchísimas empresas. La información tiene que ser interdepartamental, porque en este ejemplo que os acabo de poner, si el stock de esa zapatilla se acabó, pero el departamento de marketing no se enteró, seguirá metiendo dinero en la publicidad de esa zapatilla cuando no queda zapatilla. Con lo cual, la empresa está perdiendo dinero. Y luego, por supuesto, que tiene que generar una reacción y que servir para que tomemos decisiones.
muy rápido, veis muy claramente aquí el cambio entre Big Data y Smart Visual Data. Smart Visual Data son la visualización de datos de una forma inteligente, de ahí Smart Visual Data, y el Big Data o incluso Visual Data, que existe ese término también, es ver los datos, que está muy bien, disponer los datos, captarlos, tener la capacidad de tenerlos, pero el consumirlos de una forma inteligente es lo que se enmarca en Smart Visual Data. Los dashboards que os he puesto de ejemplo, sinceramente, sirven para muy poco. Te pierdes, o sea, ni por los colores, ni por la disposición, ni por los números, no voy a pararme a analizar cada uno de ellos, pero ni por el sentido que tiene un número al lado del otro, una gráfica al lado de la otra, una KPI, no tienen ningún sentido. Y son dashboards que se utilizan. Para que lo entendáis muy rápidamente, y aquí termino, esto es el mejor resumen del Smart Visual Data. Cuando uno va conduciendo un coche, el coche tiene un montón de información, un montón. El coche tiene información de gasolina, de las revoluciones, el aceite que tiene, el agua que tiene, un montón de datos. Pero cuando yo voy conduciendo, es decir, cuando yo estoy trabajando en una empresa, yo no necesito tener toda esa información constantemente. Yo necesito tener lo más importante. ¿Me queda gasolina? Cómo van las revoluciones para que no se me quede en el coche y cómo va el cuenta kilómetros para no pasarme. Ya está, no necesito saber nada más. Esos datos, además bien dispuestos, frente de la persona que conduce el coche o de la persona que trabaja en la empresa, son los que necesitas saber. Eso es Smart Visual Data, eso es resumen e inteligencia de los datos para tomar unas decisiones. Me paro en la gasolinera, rebajo, levanto un poco el pie para no ir tan rápido, o tengo que parar a poner agua antes de que se me queme el coche, ¿no? Y bueno, pues, quería acabar con este ejemplo para que entendierais un poquito más. A mi madre todavía le cuesta mucho entenderme qué es lo que hacemos en Zeus y a qué nos dedicamos. Muy bien. Bueno, pues Majo, ha sido muy interesante la ponencia. Han surgido bastantes temas por el chat, pero desgraciadamente es que hay muchos temas particulares que no podemos dar cabida. Pero bueno, sí que podemos contestar a algunas cuestiones que incluso en el momento de la inscripción también han planteado. Y bueno, esto salía en el chat y también en la inscripción. Preguntaban, el talento más senior, ¿no? Pues, aquellas personas que llevan más tiempo en las empresas, ¿qué hueco tienen estas nuevas profesiones? ¿O de qué manera se pueden actualizar? Es una tarea complicada. O sea, yo no me considero senior y bueno, salí de una profesión muy distinta a esta y reciclarse es complicado, pero estoy convencido de que en la vida uno más o menos consigue todo lo que quiere. No podemos pretender, por supuesto, que una persona con un perfil determinado, a lo mejor muy manufacturero, pues ahora vaya a ser diseñador de Big Data. No tiene sentido, pero tampoco es que tiene que haber un proceso de adaptación. Correcto, tiene que existir ese proceso. Pero creo que es interesantísimo dentro de o alrededor de trabajos como el que hacemos nosotros, ese talento senior a la hora de decidir qué tipo de información se muestra, cómo mostrarla, esa experiencia que tienen de haber trabajado años en empresas, de saber pues cómo gestionar equipos o cómo trabajar con equipos, etcétera, es una parte muy, muy, muy importante y no necesita una tecnificación demasiado grande, por ejemplo. Vale, muy bien. Luego, también comentaban el término Smart Visual Data, ¿no? Yo lo he dicho al inicio y además que me parece súper interesante. Decían, ¿es un producto de vuestra empresa o es una tecnología emergente? No es un producto de nuestra empresa ni es una tecnología emergente. Nosotros, por explicarlo muy rápido, hace 4 años somos un grupo de empresas, ¿vale? Y empezamos a desarrollar paneles, dashboards, conectábamos a un montón de fuentes de información que teníamos en las otras empresas, al software de financiero, al administrativo, etcétera, etcétera, y a sacar esa información y a ponerla en pantallas, simplemente. Fue algo que sentimos que necesitábamos hacer porque éramos mucha gente ya y era una manera de que todos estuvieran al tanto de lo que estaba pasando en la empresa. Evidentemente tenemos una cultura de transparencia del dato, etcétera, etcétera, somos una empresa tecnológica, pero sentíamos que era algo que hacía falta. Eso lo que produjo es que clientes que venían para ver a las otras empresas pues empezaron a interesarse. Entonces empezamos a darnos cuenta de que no habíamos hecho simplemente un ejercicio tecnológico de conectar vía web service a un software y sacar la información y ponerla en una pantalla, sino que estábamos provocando un cambio cultural en la empresa, en la nuestra
y a su vez aquellas en las que empezaban a implantarse Zeus. Entonces pensamos que eso tenía que llamarse de alguna forma, así que le pusimos un nombre que era el Smart Visual Data. Smart Visual Data, como te digo, no es una tecnología, es más bien es una filosofía, es una nueva manera de visualizar la información que tiene todas unas reglas detrás, de disposición del dato, de colores, de sitios en los que ponerlos, tipo de personas, distancia, etcétera, etcétera, para provocar un efecto siempre que es la mejor toma de decisiones, el mejor uso de las herramientas del trabajo, la información, la motivación del trabajador, etcétera, etcétera. Lo que sí que nos hemos dado cuenta es que por eso te digo, te he dicho, no es una tecnología emergente, pero sí que es un camino que empiezan a seguir, aparte de nosotros, otras empresas. Claro. Y sería súper interesante si nos pudieras contar algún caso de éxito en alguna empresa. Sí. Os puedo contar, como muchas veces trabajamos con datos sensibles, pues hay cosas que no puedo contar. Está claro. Pero puedo contar aquellos que han grabado casos de éxito con nosotros, que son varios. Por ejemplo, pues bueno, el Banco Santander es uno de nuestros clientes y desarrollamos para ellos un dashboard de 8 pantallas chulísimo para su departamento de comunicación corporativa. Ellos antes tenían que entrar en varios softwares para ver diferentes cosas, en Facebook para ver Facebook, en su software de análisis de sentimiento en redes sociales para ver eso, etcétera, etcétera. Nosotros agrupamos todo y lo mostramos en un visual muy chulo que les permite ver en tiempo real y a la vez todos los datos de todas las fuentes. Pueden ver todos los datos de las redes sociales, todas las cosas que se hablan de ellos en internet, los tweets que se están volcando desde sus propias redes y también desde la competencia, pueden ver las noticias que se hablan sobre ellos, cómo funcionan sus páginas web, etcétera, etcétera. Eso les ha reportado una agilidad inmensa a la hora de llevarlos. Al final facilita mucho, ¿no? Muchísimo. Bueno, primero que es un ahorro, entiendo, de coste al final para la empresa, de dinero importante, porque al final el ahorrar tiempo es dinero al final para una empresa, ¿no? Sí. Incluso además más el autoconocimiento de la propia empresa de qué está haciendo y qué está haciendo cada trabajador. Correcto. Que es que al final es un beneficio para todas las partes. Porque muchas veces estás sentado al lado de alguien, incluso en empresas pequeñas, y no sabes qué está haciendo de al lado, si está teniendo un éxito o un fracaso, o si te puede ayudar o si le puedes ayudar a él. Totalmente. A veces decimos que nuestras pantallas son también una herramienta de comunicación interna, porque es verdad que sirven también para generar conversaciones. Anda, has tenido un récord, o mira, ¿qué ha pasado aquí? Entra ahí un poco más y también pues entiendo que seguro que la gente se implica muchísimo más. Sí. Es súper interesante. También tenemos gente pues de la rama de educación que nos ve y pues plantean también si el Smart Visual Data podría ser implementado en el ámbito de la educación. Sí, al final, claro, al ámbito de educación... ¿entendido como qué? ¿Entendido como cómo gestionar una universidad? Evidentemente sí. Una universidad tiene sus KPIs, número de alumnos que entran, si es privada, número de dinero que dejan, cuántos salen, cuándo no entran, cuántos se inscriben y cuántos acaban matriculándose. Tiene un montón de KPIs, en qué disciplinas, en qué tal. Totalmente. Y con toda esa información se puede generar un panel, un dashboard o lo que sea, que las ponga todas juntas de golpe, porque probablemente estén dispersas en distintos informes y departamentos, y que cruzándolas ayude a ver dónde puedo mejorar, qué decisión tomar aquí, qué puedo empujar por allá. Creo que encajan en el ámbito de la educación y en cualquiera. De hecho, en el político hace poco nos lo pedían. O sea que... También lo comentaba una persona, decía, en el ámbito político también tendría cabida. Sí. Muy bien. Luego también, bueno, uno de los grandes miedos, ¿no? de la gente, a lo mejor más de la gente que está en el otro lado, ¿no? de la rama tecnológica, ¿no? El trabajo más tradicional, si seremos reemplazados por sistemas, plataformas digitales. Cada vez es verdad que te das más cuenta de que hay ya, por ejemplo, para el sector de recursos humanos, que ha salido en diferentes medios, que hay pues robots que ya se encargan de hacer entrevistas, que dices, bueno, pero ¿cómo puede ser posible? Entonces, hay cosas que... Esto ya es una opinión muy personal, a lo mejor, Sí. Yo hay cosas que creo que serán insustituibles. Creo que no sustituirán las máquinas, los procesos, etcétera, en muchísimas cosas, pero creo que en cosas en las que tengan que interactuar desde un punto de vista profundo, porque no es lo mismo interactuar para comprar algo y que me devuelvas el cambio, está claro, que para decidir si tú eres una persona apta para trabajar conmigo o en mi empresa. Yo cuando una vez hago entrevistas de trabajo en Zeus, para mí lo fundamental no es la aptitud, es la actitud siempre. Una aptitud se puede automatizar, ¿no? Claro. Saber, sí que tiene esta carrera, sí que tiene esta habilidad, tic, hago checks, pero cómo la máquina
es capaz de discernir si esa persona tiene una buena actitud o no, más allá de lo que le pueda decir ella, que claro, no es lo mismo. Suele ser algo, y si alguien de recursos humanos está escuchándonos, sabrá a lo que me refiero, es algo que se nota, que se percibe, no sé eso cómo lo va. Necesitas una persona Sí. de carne y hueso, ¿no? Sí. Para sentir Yo creo que si hay o no hay un feeling, un algo, ¿no? Claro, Sí. pero bueno. Muy bien. Y bueno, pues hay algunas cuestiones más que han salido, además me hace muchísima gracia porque incluso ha suscitado tanto interés que hay gente que ha empezado a hacer networking y se han intercambiado hasta teléfonos y correos electrónicos por el chat. Que haya servido de algo. Ha generado bastante interés. Genial. Y bueno, de este tema también has hablado, pero un poco yo creo que como cierre pues podríamos plantearla, ¿no? Que qué competencias se pedirán en el trabajo del futuro. Lo has comentado un poco, yo creo que al final la adaptabilidad es una de ellas que va a ser clave. La multidisciplina, por supuesto, el tener la empatía, que no todo el mundo la tiene, el ser capaz de conectar, la gestión de equipos va a ser fundamental en el futuro. Y muy importante, la gestión de equipos dispersos, eso es complicadísimo, porque yo te tengo al lado y más o menos ¿no? te conecto, sé si vas bien o si vas mal, pero si yo tengo una persona en Hong Kong, otra persona en Madrid, otra persona en tal... Que eso cada vez ocurre más en las empresas. Tengo que tener un sentido muy especial para que no se sienta sola, y no es una tontería, para que no se sienta sola esa persona, para que se sienta parte de un equipo, parte de una empresa. Esos son habilidades, además que son difíciles de aprender. Se aprenden, porque creo que casi todo se aprende, pero son cosas bastante innatas. Sí. Bueno, pues yo creo que con esto podemos concluir. Ha sido de verdad muy interesante. Como te digo, ha tenido mucho movimiento el chat. Creo que los temas han sido interesantes para todos, porque al final, pues para tanto tema digital como para la gente que a lo mejor no está tanto en ese ámbito. Y bueno, pues os invitamos a que conozcáis más sobre la empresa y por supuesto pues también nosotros cualquier tema relacionado pues con empleo, salidas profesionales, estamos a vuestra disposición en coi@unir.net, a nuestro teléfono, que lo podéis ver en la página web. Y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, sobre todo a Majo por su tiempo, y nos vemos a la próxima Open Class.